prácticamente está, el tema está enfocado a tratar de comprender cuáles son las características de este tejido. Este tejido, de hecho, se conoce como tejido conectivo, tejido conjuntivo, y así como su nombre lo expresa de manera general, es un tejido vinculante. Es un tejido que relaciona otros tejidos, y de hecho está conformado por muchos elementos como estructuras celulares dentro de él. La característica de este tipo de tejido es que no cuenta con un solo tipo de estructuras celulares. En consecuencia, lo que vamos a analizar al hablar de este tejido, vamos a hablar un poco de cómo es que está conformada las unidades estructurales y así consolida un tejido, cuáles son la clasificación. Bueno, entonces, si ustedes recordarán de temas anteriores, de hecho, cuando nosotros hablamos de lo que es la unidad funcional o la unidad que va a estructurar los aparatos y sistemas complejos de nuestro cuerpo, estamos hablando de una célula. Les decía que, o como bien ustedes recordarán, el conjunto de células lo que va a ir a generar es tejidos, y estos tejidos al mismo tiempo irán a generar lo que son órganos, aparatos y sistemas. Pero de hecho hay cierta característica entre los tejidos que hemos visto hasta el momento. Si bien los tejidos epiteliales y los tejidos glandulares son estructuras muy diferentes, pero que tienen una característica muy particular, que de hecho están formados por gran cantidad de células y una cantidad de tejido extracelular reducida. No pasa lo mismo con el contenido, con el tipo de tejido conectivo, por el hecho que en el tejido conectivo lo que más podemos observar es matriz extracelular y no tanto así células, e incluso las mismas células que se encuentran dentro de este tejido no son todas iguales. Entonces hay diferentes tipos de células las cuales debemos tratar de identificar. Como bien sabemos, hay 4 tipos de tejidos en el cuerpo. De hecho, ya hemos analizado lo que es el tejido epitelial como el primer tipo de los tejidos fundamentales. Hoy estamos iniciando el desarrollo del tejido conectivo, continuaremos con el tejido muscular y para completar el nervioso. ¿Qué características tiene el tejido conectivo? De hecho, les decía que el tejido conectivo, como su nombre lo dice, es un tejido que relaciona otros tejidos. Un ejemplo más característico de ese tejido conectivo es el que se encuentra por debajo de la superficie epitelial, vinculando el tejido conectivo ya sea con una estructura muscular o con una estructura tendinosa u ósea, ¿sí? Tiene dentro de sus funciones, de hecho, está ser como un intermediario, sirve como un intermediario para otras estructuras, en varios aspectos, como lo vamos a ver más adelante. De hecho, el tejido conectivo tiene distintas etapas de desarrollo, y quizá esa es otra diferencia en cuanto a los otros tejidos. De hecho, el tejido conectivo se puede identificar como un tejido conectivo maduro y un tejido conectivo inmaduro. De hecho, el tejido conectivo inmaduro es aquel que podemos observarlo en embriones o en etapas tempranas del desarrollo del ser vivo. Y el tejido conectivo maduro es aquel que ya tiene todos los elementos característicos. Estamos hablando de estructuras celulares, además de estructuras extracelulares. Y tiene una característica muy particular, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver una imagen de cuál es la diferencia de los tejidos. ¿Cómo está formado el tejido conectivo? El tejido conectivo está formado por diferentes elementos estructurales, diferentes componentes, ya sea celulares como extracelulares. De hecho, cuando hablamos de elementos celulares, se puede identificar 2 grandes familias de estructuras celulares que se encuentran en el tejido conectivo. De hecho, podemos hablar de las células que son parte del tejido conectivo y las células que están de visita o están en un momento de paso. Este tipo de células, unas se las conoce como células fijas, residentes, y las otras como células visitantes o no habituales. Todas estas células normalmente se las encuentran en el tejido conectivo. Ya vamos a diferenciar cuáles son.
Y en cuanto al origen de las células, se dice que el tejido conectivo, de hecho el tejido conectivo es un tejido que deriva, se dice fundamentalmente del tejido mesodérmico. ¿Por qué fundamentalmente? Porque gran parte de estas células derivan del tejido mesodérmico. Pero hay otro tipo de elementos que participan en la formación de este tipo de células. Acuérdense de sus estudios en biología, que cuando hablamos de células o de elementos que derivan del mesodermo, esos están directamente vinculados con lo que son las estructuras de soporte del cuerpo, llámese tejidos de motricidad o tejidos de sostén. Al mismo tiempo, en el origen de este tipo de células participan las células del ectodermo, en especial las que se conocen como las células de la cresta neural. Son un tipo de células que cierran el conducto, el tubo neural, y que migran desde la porción dorsal hacia la porción ventral para fusionarse con las células del mesodermo y generar lo que son las estructuras mesenquimatosas. Y estas estructuras mesenquimatosas son las que van a dar a formar o a consolidar todos los elementos estructurales que tenemos en la porción ventral. Entonces, para resumir, el origen de las células del tejido conectivo se da a partir de podemos decir, una mezcla o de una consolidación de las células del mesodermo más las células de la cresta neural. Estas van a ir a generar lo que se conoce como las células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas son un tipo de células indiferenciadas e inmaduras. Ahora, ¿qué sucede? Al tejido conectivo también aportan estructuras celulares o componentes celulares, el ectodermo y el endodermo. Entonces, al hacer un resumen, podemos decir que el tejido conectivo, de hecho, recibe aporte de las 3 capas germinativas al momento de consolidar sus elementos celulares. ¿Cuáles son esos elementos celulares? De hecho, el tejido conectivo tiene una gran variedad de estructuras celulares. De hecho, hay muchos tipos de tejidos conectivos, ¿no? Y ese ya es un parámetro para indicar las distintas formas celulares. De manera nativa hay muchos tipos de células diferentes, pero al mismo tiempo hay células que están de paso. Entonces, fíjense que tenemos una de las células principales del tejido conectivo, es el fibroblasto, ¿sí? Que es una célula usada, alargada, con ligeras prolongaciones, núcleo más o menos céntrico, ovoideo o ligeramente alargado. A partir de esto, el fibroblasto puede generar lo que son, o podemos analizar lo que son los fibrocitos, ¿sí? O las estructuras que se encuentran vinculadas al componente sanguíneo, ¿de acuerdo? Entonces, son muchas las células que se encuentran formando el tejido conectivo, pero la característica, les vuelvo a repetir, la característica principal es esta, que las células no se encuentran una al lado de otra como en un tejido epitelial o un tejido de revestimiento o un tejido glandular, donde podemos ver una empalizada de células alineadas todas unas al lado de otras. En el tejido conectivo, al ser más abundante el tejido extracelular, o sea, lo que está por fuera de la célula es mucho más abundante que la célula misma, las imágenes de tejido conectivo muestran, pero prácticamente una cantidad disminuida de estructuras celulares. ¿Y cómo es que se ve en un corte histológico? En un corte histológico lo que podemos observar es esta imagen. A la izquierda tenemos un tejido conectivo inmaduro o un tejido conectivo embrionario, y a la derecha un tejido conectivo adulto. La diferencia, fíjense, células y espacio intercelular grande. Pero lo que sucede en el tejido inmaduro, que este espacio celular está ligeramente rosáceo. ¿Qué quiere decir? Que la matriz extracelular no cuenta con una gran cantidad de elementos o de fibras colágenas que son características en el adulto. Fíjense, en la imagen del adulto parecería que es prácticamente una imagen raybaneada con una lapicera roja. ¿Por qué? Porque todas esas fibras esas líneas que ustedes ven, son fibras de tejido, son material extracelular que está consolidado por la célula. Entonces, la diferencia entre un tejido conectivo inmaduro y el maduro, de hecho, es la presencia del
del material extracelular. Este material extracelular, como lo veremos más adelante, se clasifica muy posiblemente, al igual que en otros tipos, en una estructura con forma y otra estructura sin forma. La estructura con forma, de hecho, está vinculada a lo que son las fibras, y la estructura sin forma a todo o amorfa, ¿no? No es que sin forma, sino es amorfa, a toda esa estructura que, de hecho, se encuentra entre las estructuras celulares y las estructuras de tipo fibra que tiene la matriz. Perfecto, entonces fíjense que no es compleja la diferencia entre estas dos estructuras. ¿Cuál es la función? De hecho, les decía, la función de los tejidos conectivos está vinculada en primera instancia a lo que es a la función mecánica, ¿sí? Una función de relación entre distintos elementos, lo que al mismo tiempo genera un tipo de sostén, en algunos casos envoltura y en algunos casos fijación, cuando estamos hablando de elementos vinculados entre músculos y estructuras óseas. Como es un elemento intermedio y se encuentra prácticamente entre dos estructuras, lo que sucede es que si la estructura que está afuera requiere algún tipo de nutrición, alimentación o soporte o eliminación de algún tipo de desecho, es de hecho el tejido conectivo el que tiende a hacer ese trabajo. Entonces lo que sucede es que la función nutritiva del tejido de conectivo está vinculada con la generación de vías de conexión, tanto de entrada y salida, de algún tipo de almacén de grasa, por el hecho de que, imagínense, los adipocitos también están dentro de este grupo, todo lo que es el proceso de aminoácidos, de formación de proteínas, y también el de almacén de agua y de transporte de agua. Pues fíjense que y de defensa, de hecho esta es una función importante por el hecho de que dentro o como parte de los componentes de este tipo de estructura, perdón, si me dan 30 segundos para que haga mi registro. Perfecto, perdón. Entonces les decía que dentro de la función de defensa, al contar con muchos elementos, muchas estructuras celulares que tienen la función de equilibrar o de disminuir alguna acción o la presencia de algún elemento nocivo, ¿sí? Entonces le da al tejido conectivo una capacidad de defensa y al mismo tiempo le da una capacidad de cicatrización por el hecho de que el tejido conectivo cuenta con estructuras celulares tipo totipotenciales que tales como el fibrocito, que tienden a generar factores de cicatrización y de reparación por la capacidad que tienen sus células de poder adaptarse o transformarse, si el caso sea, en distintos otros tipos de células. Pues prácticamente cuando hablamos de reparación o estructuras en las cuales hay un proceso de reparación, directamente nos estamos vinculando a lo que es el tejido conectivo. Ahora bien, ¿cuál vendría a ser una clasificación bastante simple de lo que podemos entender como tejido conectivo? De hecho, tenemos el tejido conectivo o tejido conjuntivo. Este estaría formado, fíjense que esto es prácticamente algo que lo podemos identificar casi en todos los tejidos, pero muchas veces no se lo hace, o sea, esta caracterización no se la hace en otros tejidos porque hablamos más de lo que es la célula que de la matriz extracelular, porque prácticamente la matriz extracelular no es que esté ausente, sino que está disminuida al máximo. Pero en este caso no, es el sentido inverso. Entonces, por eso es que hablamos de dos elementos principales. Uno las células y otro la matriz. Estos dos elementos son tan importantes que prácticamente están considerados como partes iguales. Cuando hablamos de células, les decía que hay dos tipos de células, dos grandes grupos, las que son las células fijas o residentes, o las transitorias o visitantes.
hablamos del tipo de matriz, o sea, todo lo que está fuera de la célula, la matriz extracelular, podemos identificar dos tipos de estructuras. Unas que son a las fibras de tejido conectivo, que se conocen también como matriz extracelular forme, o sea, con forma definida, y la sustancia fundamental, que de hecho es una matriz extracelular sin forma, amorfa, o sea, que es prácticamente o bien un líquido, o se comporta como un líquido, como un gel o como una suspensión. Dentro de lo que son las fibras, de hecho las fibras tienen distintas formas, y espesores y tamaños diferentes, pero se las puede agrupar por el tipo de material con el cual están constituidos. Entonces hablamos de las fibras colágenas, elásticas y reticulares. Incluso esta clasificación de alguna manera también está trabajada en cuanto a cómo se ven, ¿sí? O cómo se comportan las estructuras. La sustancia fundamental, de hecho, cuando hablamos de sustancia fundamental, es un tema en el cual lo único que tenemos que hacer es tratar de identificar que la sustancia fundamental está presente, ¿sí? Hablar de esta sustancia fundamental es un tema más de bioquímica, ¿sí? Lo van a analizar con detalle en bioquímica para tratar de comprender los procesos biológicos que se manifiestan, los procesos citoquímicos que se presentan en todo el metabolismo de la célula. Sí, histológicamente no tenemos mucho que ver, o no tenemos mucho que analizar en cuanto a la sustancia fundamental, porque de hecho es una sustancia, ¿sí? Por lo demás, sí podemos hacer un análisis morfológico y particularizar ciertos componentes de todos los demás elementos. Cuando quiero conocer cuáles son las estructuras celulares, de hecho, y termino con esta tabla, de hecho hay diferentes estructuras celulares que forman parte de este tejido, como les decía, pero todas estas células tienen un origen único. ¿Sí? Habíamos dicho que las células que están vinculadas o como antecesor, quizá no el antecesor primario, pero un antecesor más específico, son las células mesenquimatosas indiferenciadas. Fíjense, esta es una célula mesenquimatosa indiferenciada, que de hecho es una célula relativamente, su nombre lo dice, indiferenciada, es común. Tiene la característica de esta célula, de hecho, que es una célula con poco citoplasma, tiene una gran cantidad de componente nuclear, núcleo más o menos céntrico o ovoideo, y tiene la característica de ser alargada, incluso ligeramente estrellada, con algunas prolongaciones que se manifiestan en su pared celular. Entonces, esta célula, que por eso parecería una estrellita, ¿sí? Porque de hecho hay en algunos tejidos esta célula más el comportamiento de su matriz, se les conoce por ejemplo como retículo estrellado, ¿sí? Por la característica de la célula y por las características de cómo se comporta su matriz extracelular. Esta célula, si se dan cuenta, es una célula totipotencial, no se considera como una célula madre, ¿no? Pero es una célula que puede generar distintos tipos de elementos de acuerdo a necesidad. Entonces, una célula mesenquimatosa, de hecho, puede formar lo que es un fibroblasto y luego está un fibrocito, que es lo más común. Puede generar también lo que es un condroblasto, un condrocito, y a partir del condrocito podría generarse un osteoblasto y un osteocito. O de manera directa puede generar un osteoblasto o un osteocito, de acuerdo al proceso de generación de estructura ósea, que es algo que vamos a ver en posteriores temas. Otro de los orígenes es la célula que se conoce como adipocito, que es quizá la célula más voluminosa, no por el tamaño de la célula, sino por las inclusiones de grasa que tiene dentro. Otra célula característica de ese tipo de tejidos son las células endoteliales. Prácticamente son estructuras mucho más pequeñas que se encuentran o tienen características diferenciales a todo este tipo de tejido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hablar del origen de cada una de estas células no es complejo. ¿Por qué? Porque el origen es casi el mismo para todas las células. Entonces, en el texto, ustedes tienen la siguiente secuencia de imágenes para que puedan hacer el análisis. Tienen las células fijas, ¿sí? Que son, tenemos el nombre, tenemos una imagen de la célula y un esquema, ¿sí? Entonces tiene, fíjese, fibroblasto con sus características, fibrocito con sus características, no son muy diferentes,
el adipósito con sus características particulares, el pericito, que es una célula que me gusta mucho, que es una célula que se encuentra prácticamente rodeando estructuras capilares, pues parecería una arañita, es muy bonita la distribución del pericito. Las células mesenquimáticas de las que ya hemos hablado y las células reticulares, que son células como que mesenquimáticas potenciadas en cuanto a que tienen mucha más estructura en sus prolongaciones. ¿Sí? Entonces, esas son las estructuras conocidas como células residentes o células propias de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, a partir de cada una de estas células yo necesito hacer un análisis de las características celulares. Entonces, fíjense, ¿cuál es el análisis que vamos a hacer? Lo primero que necesito hacer es una descripción, ¿sí? Empezamos por lo que es el fibroblasto. Realizar una descripción, hablar de su función, hablar de su origen, su forma y su ubicación. Entonces, estas son las 5 cosas mínimas que ustedes deberían conocer de cada uno de estos elementos. Son elementos básicos, fundamentales para tratar de describir las características de los tejidos que se forman a partir de estos componentes celulares. Entonces, fíjense, si yo hablo del fibroblasto, de hecho, si el fibroblasto es todo lo que es blasto, ¿sí? Todo lo que diga fibroblasto, condroblasto, osteoblasto, se consideran como células inmaduras. Vamos a partir de ese hecho, que la terminación ya me dice que es una célula inmadura en un proceso en proceso de citodiferenciación. ¿Qué le sucede al fibroblasto? De hecho, dice, es una célula que puede diferenciarse en otras células, al igual que su antecesor, que es la célula mesenquimatosa. Esta célula, por necesidad, puede diferenciarse en otras células. ¿Qué característica más? Son las células más abundantes del tejido conectivo. Dice, muy rara vez sufren una división celular. ¿Cuál es su función? La función principal del fibroblasto es la de formar fibras. Ahora, si ustedes se acuerdan de la imagen que vimos, de la diferencia del tejido conectivo inmaduro y del maduro, acuérdense las rayas rojas que tiene el tejido conectivo, prácticamente son las fibras que está formando el fibroblasto. ¿Qué quiere decir, por deducción? Que las estructuras o los tejidos inmaduros, de hecho, tienen poca cantidad de fibroblasto o bien tienen fibroblasto que se encuentra en un proceso de consolidación. Y el origen, ya habíamos mencionado, el origen deriva de las células mesenquimatosas indiferenciales pluripotenciales, que es así el nombre extenso de las células del mesénquima. ¿Qué forma tiene? Eso es fácil, es una célula grande. De hecho, si podemos hacer una retrospectiva, y lo vamos a hacer en la siguiente imagen, cuando yo observo un corte histológico, de hecho lo que estoy viendo, esos puntos que veo, son los núcleos de los fibrocitos. Perdón, de los fibroblastos. ¿Por qué? Porque los fibrocitos son más chiquitos, no se ven tanto. Célula grande, aplanada o ausada, alargada, con un núcleo de cromatina laxa y núcleo visible. ¿Qué quiere decir? Que es un núcleo de cromatina laxa, que de hecho es la característica más importante que permite que esta célula se pueda observar. Ubicación, ¿dónde está ubicada? Ante la dermis papilar y rodeando los vasos sanguíneos. ¿Sí? Ahora bien, prácticamente se encuentra en todo el cuerpo, pero podemos encontrarlo con mucha más abundancia o en una etapa muy activa cuando en los procesos de cicatrización, cuando se requiere una cantidad de elementos que tengan o estimulen a la regeneración. ¿Cómo se ve? De hecho, este es un fibrocito, este es un corte histológico que me está mostrando un fibrocito. La característica dice, hablemos del núcleo. El núcleo es una estructura grande, ¿sí? Dice muy laxa, de hecho por eso es que se ve bastante. Tiene un núcleo visible, además tiene una célula, la forma de la célula es alargada, ligeramente estrellada e incluso con prolongaciones. Es ausada, dice que es ausada, que de hecho tiene dos porciones más, o tiene dos polos que son, que prácticamente tienen una prolongación mucho más delgada. Este es un fibroblasto. Si quisiera hacer un análisis histológico con microscopio electrónico,
panorámico podía observar esta imagen. Sí, ese núcleo extremadamente grande y una célula alargada con características de tener una cantidad limitada de citoplasma. Entonces, si quisiera hacer una diferencia, y nos vamos a saltar de diapositiva porque la siguiente es una tarea para ustedes, pero ya me salté todo lo que es la presentación del fibrocito. Si quisiera hacer una diferencia, fíjense, con el fibrocito lo que puedo observar es que, de hecho, el fibroblasto es una célula más grande, ¿sí? El fibrocito es una célula más pequeña, que en cuanto a funciones, quizás las funciones son muy parecidas, pero de hecho tiende a estar como que más disminuido porque tiene una actividad mucho menor. Fibroblasto, esto de la izquierda, y fibrocito, como que el fibrocito es una célula más delgada, ¿no es cierto? Porque ya tiene características de madurez un poco más altas. Entonces, lo que ustedes necesitan hacer en los periodos universitarios, y vamos a quedar ahí para que la siguiente clase empecemos a hablar de los tipos de estructuras celulares, ustedes me tendrían que trabajar, perdón, tengo que ir acá, ustedes tendrían que trabajar esta tabla, ¿sí? Y generar lo mismo, ¿sí? Hacer lo mismo, llenar con todos los elementos que ustedes consideren oportuno para hacer un análisis del fibrocito. No solamente el fibrocito, además necesito que hagamos un análisis del adipocito, del pericito y de la célula mesenquimatosa. Me falta la célula reticular también. ¿De acuerdo? Entonces ustedes necesitan hacer un análisis de esas células para que me puedan generar las características de cada una de estas células y así podamos ir completando el conocimiento de este tema. A partir de conocer estas células, se van a ir a generar tejidos. Y fíjense que cada una de estas estructuras celulares va a generar un tejido. Cuando hablemos de las células residentes también, y mucho más cuando hablamos de la matriz de hecho es la que me va a ir a generar o diferenciar distintos tipos de tejidos, aun cuando tenga el mismo tipo de células. De acuerdo, entonces les voy a poner en la plataforma la guía para que ustedes puedan trabajar esta semana. Si no me equivoco, está también la guía, les pide lo mismo, así que prácticamente es un aporte para la guía. ¿Estamos? Entonces la siguiente semana lo que vamos a hacer es un repaso relativamente breve de las características de las células transitorias y posteriormente vamos a hablar de lo que son las células móviles o visitantes con las características, con similares características. Y para terminar el tema, para analizar lo que son los tipos de tejidos. ¿Cuáles son las denominaciones de los tipos de tejidos? Hay dos grandes grupos, dos familias de tipos de tejidos, pero de inicio en este tema vamos a analizar solo una, porque la otra ya son tejidos especializados que cada uno de ellos tiene su propio tema, porque tiene características particulares. ¿Alguna consulta hasta este momento? Doctor, ¿eso lo que nos está dando ahorita, esa tarea, lo voy a subir aparte o es parte de la guía 5? Porque yo ya la he presentado. Sí, de hecho es parte de la guía 5. Sí, si tú te das cuenta. Sí, entonces, ¿en qué pregunta iría digamos, corregir? Déjame ver ahorita, busco la guía 5. Permíteme un segundo. Porque la única que sería ahí sería la pregunta que dice, indique clasificación de las glándulas, pero eso no creo. No, pasa que es